Aquí en El Ciudadano conversaremos en los siguientes minutos con el ministro del Interior, José Serrano, y además flamante ministro encargado de Justicia. Tendrá un tiempo prudencial para revisar sobre todo el modelo de las cárceles, que es un aspecto fundamental y que preocupa a la ciudadanía y al gobierno, por supuesto. Ministro, bienvenido al Ciudadano. ¿Cómo le cayó esta noticia o este pedido del presidente expreso de encargarse de la justicia aquí en el país? Muchas gracias, Marco Antonio. Bueno, en realidad habíamos venido conversando con el presidente sobre la base de varios informes y el proceso mismo de la situación algo crítica que estamos atravesando en el sistema penitenciario o de rehabilitación social. Entonces, a partir de ahí el presidente ya me había indicado hace algunas semanas que íbamos a hacer este encargo. Este encargo tiene como finalidad prioritaria, podríamos decirlo así, y de contingencia también generar rápidamente una serie de estrategias institucionales que no sean solamente sobre la coyuntura, que nos permitan también sacar adelante todo el nuevo sistema y el modelo de gestión de rehabilitación social. No nos olvidemos que a veces las cosas se pueden confundir o nos podemos a veces simplemente quedar con los conceptos y las buenas intenciones sobre la mesa. No podíamos implementar ya un nuevo modelo de gestión de rehabilitación social si no teníamos la infraestructura. Ahora ya contamos con esta infraestructura. En las próximas semanas entrará en funcionamiento ya de manera total el centro regional, el nuevo centro regional de Guayaquil. Esto obviamente nos permitirá albergar una capacidad de privados de libertad de cerca de 5.000. En los próximos meses nos entregarán progresivamente los centros de rehabilitación de Cuenca y de Cotopaxi, y esto nos va a permitir, a más de solucionar el problema de hacinamiento, sobre todo establecer las normas de seguridad adecuadas que permitan ahí sí implementar el nuevo modelo de gestión de rehabilitación social. Porque uno de los temas que prácticamente sacudió el modelo fue precisamente la fuga de quienes estaban en la cárcel de La Roca. En su momento se decía que era una cárcel de máxima seguridad. Luego se notó que prácticamente no era una cárcel de máxima seguridad. La nueva entiendo que sí iba a ser de máxima seguridad. Pero ¿a dónde llegamos en ese momento en que se fugan 18 altos y peligrosos delincuentes? Bueno, son esas fugas. Hace algunas semanas fugaron también del centro de rehabilitación de aquí de Quito, de la capital, muertos con armas de fuego, el ingreso de drogas y una serie de cosas más. Es decir, un sistema que definitivamente todavía tiene falencias importantes y que, insisto, no solamente afectan a quienes están privados de la libertad, sino que adicionalmente y sobre todo afectan y siguen generando un sistema y formando parte del sistema de inseguridad a las personas que están realizando sus actividades cotidianas en el país, a los compatriotas, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que van a la escuela, que van al colegio, que están en sus actividades productivas, que están en su casa, que salen a una reunión familiar, a una reunión de amigos, que van a un espectáculo público. Entonces, definitivamente, el sistema de rehabilitación todavía tiene esas falencias que deben ser corregidas inmediatamente. Ya no tenemos tiempo que perder. Ya lo ha señalado el presidente. Pero habrá poco tiempo. El encargo no entiendo que no es más allá de 6 meses. Habrá poco tiempo para poder cambiar el modelo. Bueno, vamos a hacer las cosas urgentes. Hay que transformar el sistema. Insisto, estamos en un proceso en el cual los tiempos en esta revolución ciudadana pues son lo suficiente siempre, y hay que esforzarse y hay que trabajar al máximo. Es decir, tenemos 24 horas en cada día y a partir de ahí pues tenemos que utilizar ese tiempo para resolver los problemas que la ciudadanía exige y sobre los cuales también nosotros como funcionarios públicos ya no podemos esperar, insisto, un segundo más en darles respuestas concretas. Ya no necesitamos medias tintas, aquí necesitamos un tema de transformación de fondo, aquí necesitamos que entiendan efectivamente los guías penitenciarios, que entiendan todos los miembros del sistema de rehabilitación social que definitivamente hay que jugarse el todo por la seguridad ciudadana. A propósito, el presidente ha repetido varias veces, no solamente se trata de hacer bien, sino que se trata de hacer rápido, se trata de tomar decisiones inmediatas. Sobre este tema de la fuga de La Roca, los 18
reos que luego fueron recapturados en aproximadamente 9 meses, que se considera un éxito sin lugar a dudas. ¿Cómo se puede leer lo que ha sucedido en estas circunstancias y en qué medida las decisiones que se tomaron para estas recapturas en diferentes sitios del mundo, de América Latina, han sido positivas? Bueno, la fuga nos evidenció en realidad una situación, insisto, crítica del sistema de rehabilitación y sobre todo del sistema, exactamente, y sobre todo del sistema de seguridad en los centros de rehabilitación ciudadana. Obviamente aquí hay funcionarios públicos que están vinculados, hay algunas personas que todavía están privadas de la libertad y que presumiblemente pueden ser autores, cómplices, encubridores, etcétera, y la justicia tiene que hacer su trabajo en ese sentido. El móvil está resuelto. El móvil está resuelto, definitivamente los 18 fugados están recapturados, eso sin lugar a dudas es importante, es un hecho que podríamos decir incluso nos marca la diferencia entre un pasado en el cual la seguridad ciudadana pues simplemente era un buen negocio, un buen negociado, seguramente hubiese sido mejor en otros tiempos, en otros gobiernos, que estos fugados sigan fugados, ¿no es cierto?, para seguir perturbando a los ciudadanos en su cotidianidad y obviamente a partir de ahí seguir detentando el poder y haciendo del país una buena hacienda. Pero, insisto, Marco Antonio, aquí lo fundamental con la recaptura de estos delincuentes se demuestra también que la Policía Nacional está en un proceso de transformación y fortalecimiento institucional. Esta recaptura se logra a partir de un trabajo de inteligencia que día a día se iba engranando un dato más, día a día. Realmente es impresionante. Yo quiero aquí reconocer el trabajo que ha hecho nuestra policía, este equipo de búsqueda, el comandante general y todos los otros generales que participaron. Se hizo un equipo especial de trabajo que arroja estos resultados en donde jamás vi una policía que estaba trabajando con sesgos, sino una policía totalmente profesional que estableció un sistema de cooperación con Colombia, con Perú, con Brasil, y a partir de ahí no solamente se desarticula la banda, no solamente se recaptura a los 18 fugados, sino además se desarticula la banda de bandas que venía operando en el país. Que tenía muchas conexiones. Muchísimas conexiones. Locales e internacionales. Realmente es una cosa que da hasta miedo, Marco Antonio, de la estructura que tenía esta banda que venía operando en el país 15, 18 años y no había pasado nada. No había pasado nada, es decir, todo el mundo sabía dónde estaban, lo que hacían. Estos individuos se movilizaban en carros de lujo, estos individuos vendían droga y expendían droga al norte de Guayaquil y tenían una vida en realidad como de cualquier ciudadano con sus derechos y libertades, pero sin embargo ellos atentando contra los derechos y libertades de todo el resto de ecuatorianos y ecuatorianas, en Manabí, en Manta, en Esmeraldas, en Los Ríos, en Puerto Viejo, en Chone, prácticamente en toda la costa y el litoral ecuatoriano. Entonces esta recaptura nos da la pauta de que efectivamente nuestra policía está en un proceso definitivo de transformación. Esto obviamente tiene que ver mucho, por ejemplo, con la disminución de la tasa por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. No nos olvidemos que cuando nos entregan el gobierno, luego de ese proceso neoliberal en donde, en realidad, insisto, Marco Antonio, porque esto es importante reiterarlo, como lo ha dicho nuestro presidente, ¿no es cierto?, veníamos en un proceso en el cual todo era un buen negocio, todo, los servicios públicos, el sistema de salud, el sistema de educación, todo era un buen negocio. La estructura del sistema de seguridad ciudadana ahora, antes seguridad nada más, ¿no es cierto?, era un buen negocio. Ahora, volviendo al tema para luego pasar a otros elementos, es importante lo que ha significado la colaboración ciudadana. Claro, de por medio hay un elemento que es clave, poner un precio por la cabeza de cada uno de los fugados. Este esquema ha funcionado entonces, este esquema ha permitido también que la comunidad, que la ciudadanía se apropie de este elemento y lo haga obviamente por esa circunstancia, pero también por su tranquilidad y por su libertad. Sí, bueno, el plan de recompensas funcionó en este caso al 100%, es decir, al recapturar a los 18 fugados de La Roca en febrero de este año y terminar en 9 meses con esa recaptura. Sin embargo, también refleja que la ciudadanía comienza a tener, si bien hay ese incentivo, por decirlo así, de la recompensa, pero también hay mucha información que recibíamos de la ciudadanía solamente por
la propia realidad que vivían ciertos ciudadanos en torno a ese miedo, en torno a ese riesgo que tenían con estos delincuentes libres. Entonces, esa información, sumada al trabajo de inteligencia antidelincuencial que ha hecho nuestra policía, ha sido, podríamos decir, una de las principales articulaciones y uno de los mayores logros que tenemos el día de hoy. Porque además, la recaptura no solamente es de los 18 fugados de La Roca, tenemos al momento 188 más buscados a nivel nacional y provincial que también están ya a órdenes de la justicia, muchos de ellos sentenciados. Entonces esto refleja en realidad que la estrategia del plan de recompensas está funcionando, pero al mismo tiempo genera confianza en la ciudadanía. La ciudadanía sabe que puede entregar información y que esa información sí va a ser utilizada, sí va a ser procesada. Normal que ha existido siempre y que uno por eso mismo no decía nada. Conocían las cosas, pero no lo revelaban. Claro, no se revelaban porque incluso muchas veces algunos miembros de la institución policial podían estar vinculados a esos delincuentes. Entonces, no solo que no revelaban por miedo, sino no revelaban porque incluso podían perder la vida o algún familiar podía verse inmerso en alguna situación dramática o en alguna tragedia. Entonces, Ministro, ¿cuáles han sido los resultados en el tema del combate antidrogas? Bueno, en el combate antidrogas definitivamente al romper el sesgo, ¿no es cierto?, de que con la base de Manta per se estábamos seguros y prácticamente libres del narcotráfico. Era un paraíso Manta y la provincia de Manabí en ese tiempo. Supuestamente, ¿no es cierto? Era un paraíso la base de Manta, ¿no? Porque incluso los homicidios y asesinatos en Manta se habían estado incrementando ya a niveles alarmantes. Estábamos llegando entre 40 a 50 casos por 100.000 habitantes. Es decir, estábamos llegando a niveles en los cuales solamente las regiones más peligrosas del mundo, que es la región centroamericana, están en ese momento, es decir, 40, 50 casos por 100.000 habitantes. El Ecuador estaba a inicios de nuestro gobierno, estaba llegando a casi a 20 casos por 100.000 habitantes, pero Manta estaba llegando casi a 50 en homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes. Entonces la situación era esa. Entonces definitivamente ese proceso en el cual nos decían la base de Manta, en el cual nos decían el ATPDA dándonos dádivas, ¿no? La dádiva, te damos 30 millones de dólares por la lucha antidrogas para que estés contento. En chantaje. Bueno, pero Marco Antonio, aquí tenemos que poner los puntos sobre las IES, como se dice popularmente, porque el tema de fondo es, solamente este año hemos logrado una incautación de 53 toneladas de droga, pero no es cuál es el valor de esa droga en el mercado internacional, es cuántas dosis han dejado de consumir, sobre todo ciudadanos europeos y de Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente de 300 millones de dosis de clorhidrato de cocaína, 300 millones de dosis. Esto es lo que tienen que entender los países del norte. Tienen que entender que en realidad ese trabajo de incautaciones y todo eso, a quien más beneficia es a sus propias sociedades. Pero obviamente que ahora también las estrategias han cambiado, insisto, no estamos preocupados de la droga que incautamos para que no vaya a Europa o a Estados Unidos. Ahora estamos preocupados que la droga no ingrese a nuestro país. Hemos incautado solamente este año casi 8 toneladas de droga que iban a ser puestas para expendio a nivel nacional, de microtráfico, es decir, 8 toneladas de drogas, estamos hablando de cerca de 20, 25 millones de dosis que iban a ser procesadas y expendidas aquí en el país. Ahora, al margen de estos buenos resultados que han sido reconocidos por propios y por extraños también, sí es preocupante de que exista una serie de circunstancias que lo vienen a mirar al país como un país en donde ya el tránsito no solamente de droga, no solamente es de tránsito, sino también ya hay cosas más adentro. Pero Marco Antonio, pero lo que sucede definitivamente es que nadie estaba preocupado de esto. Nadie estaba preocupado, estaban preocupados unos de quedar bien con los países del imperio, ¿no es cierto? Y otros con administrar los bienes que se les incautaban a los narcotraficantes. Y los ciudadanos y las ciudadanas no estábamos en ningún punto. Aquí no pasaba nada con nuestra sociedad acabándose en realidad. Y eso, ahí sí tenemos nosotros que hacer un análisis más a fondo y determinar dónde están los responsables de esa desestructuración de nuestra democracia en realidad.
insisto, donde el Ecuador se había convertido en una hacienda dividida por parcelas, ¿no es cierto? Y los ciudadanos éramos parte de esas parcelas también. Eso es lo que estaba pasando en el país. Entonces, Marco Antonio, venimos arrastrando esas taras, pero también esas situaciones nefastas de falta de administración y de gestión y de generación de políticas públicas que nos hayan permitido de manera estructural luchar contra el fenómeno de la violencia criminal. Y en el tema de las drogas específicamente, insisto, lo importante era quedar bien. Lo importante no era qué pasaba con nuestra sociedad, con nuestros compatriotas. Ahora sí, esa preocupación es la preocupación de fondo. Ahora, y hacia allá obviamente nosotros tenemos que generar todas las políticas públicas y estrategias para garantizar la protección de derechos de nuestros compatriotas, pero un tema fundamental que tiene que reflejarse en materia de seguridad ciudadana, que los ecuatorianos y ecuatorianas volvamos a vivir sin miedo. Vivir sin miedo. Eso es lo importante. Ministro, para cerrar, esta coyuntura histórica que usted tiene de estar al frente del Ministerio del Interior, cuyos resultados se han evidenciado, y del Ministerio de Justicia, esta coherencia que debe existir para que existan mejores resultados, ¿cuánto va a ayudar al país? Bueno, nosotros estamos comprometidos, la responsabilidad que nos delega el presidente, a quien en realidad le agradezco por la confianza que tiene con nosotros, con todo el equipo que trabaja conmigo, pues definitivamente nos obliga a, insisto, a trabajar las 25 horas al día, ¿cierto? Vamos a tener que sacarle tiempo al tiempo, pero vamos a tener que hacer una estrategia que nos permita resolver los temas que pasan por la seguridad ciudadana, que atraviesan obviamente la rehabilitación social y que permitan, al momento de que el presidente tome ya la decisión, al nuevo ministro entrar en una cartera de Estado, pues ya con un ambiente y con un panorama mucho más claro y mucho más concreto en cuanto a la transformación del sistema de rehabilitación social. Eso es lo clave. Nosotros vamos a dar esos pasos justamente para consolidar un proceso que se requiere de manera urgente. Insisto, Marco Antonio, aquí lo fundamental es jugarse el todo por el todo. Y no vamos en este proceso y en esta delegación de nuestro presidente, no vamos nosotros a escatimar ningún recurso, ningún esfuerzo, ni personal, ni en ningún nivel que nos permita justamente consolidar este proceso que es fundamental en el buen vivir. Muy gentil ministro y éxitos en estas responsabilidades tan Muchas importantes. gracias, Marco Antonio. Hemos conversado con el ministro del Interior y también ministro encargado de Justicia, José Serrano. Los resultados del trabajo del ministro del Interior ya lo hemos evidenciado y justamente vamos a presentar un reportaje respecto a este trabajo que llevan adelante con diferentes instituciones, entre ellas la Policía Nacional. Luego haremos una pausa y regresaremos aquí con más información en El Ciudadano. En lo que va del año se ha logrado la implementación de acciones integrales y efectivas indispensables para neutralizar y reducir el tráfico ilícito de drogas en nuestro país. Entre estas podemos mencionar la ejecución de 5.435 operaciones antinarcóticos a nivel nacional y la privación de la libertad de 5.660 ciudadanos infractores vinculados a estos delitos. Por otro lado, 18 presos de alta peligrosidad internos en el Centro de Rehabilitación Social número 2 de Guayaquil, denominado La Roca, se fugaron la noche del pasado 11 de febrero de 2013 en botes y lanchas por el río Daule. Desde su fuga, la Policía Nacional los rastreó y en 9 meses fueron recapturados, siendo uno de los operativos de búsqueda y detención más eficaces llevado a cabo por la institución policial. La desarticulación de una importante organización criminal con la captura de las cabecillas de la banda es uno de los golpes duros que ha dado la Policía Nacional al crimen en los últimos 20 años. 10 individuos se encuentran detenidos. Esta organización nace con delincuentes que han sido juzgados en diferentes ciudades del país, que operaban en el litoral en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena, en delitos como el tráfico de droga vinculados al cartel de Sinaloa, Los Rastrojos y Los Urbareños. Al mismo tiempo controlaban bandas delincuenciales y el microtráfico de droga en Guayaquil, realizaban sicariato, asesinatos y se les atribuye alrededor de 50 muertes. Un resultado sin precedentes en la historia del país, en donde la ciudadanía con sus denuncias oportunas contribuyen junto a las instituciones de seguridad a mitigar este fenómeno social. Evelyn Andrade, El Ciudadano TV.